Durante años, esta historia fue contada como un simple error. Pero detrás de ese momento hay decisiones, intereses y una estructura de poder que nunca se mostró al público. Este no es un relato deportivo. Es la historia de cómo el miedo, el dinero y el crimen se infiltraron en un sistema que se suponía debía unir a un país. Asesinado esta madrugada en Medellín, el defensa colombiano Andrés Escobar. 50 millones de pesos de recompensa a quien dé información para capturar a los asesinos. Medellín y Colombia claman justicia. El presidente electo de Colombia ofrece investigar hasta las últimas consecuencias la acción de la mafia en el fútbol. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. A finales de los años 80 y principios de los 90, el país atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia. Regresan algunos compañeros, algunos amigos de la selección. En eso entra Andrés. Y yo me abrí, no vi más fútbol, no vi más nada, me fui a pasear, a conocer. Cuando me vengo en el avión, me entero de lo sucedido con Andrés por una azafata. Yo no sabía nada, yo venía ingenuo de las cosas. Y la muchacha, cuando voy llegando a Bogotá, me llama aparte para que la señora no se asustara y me dice, Carlos, ¿usted no sabe qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Pero me miraba asustada, como que va a decirme. Bueno, me decía, tómese un poquito de agua, juegue tranquilo. Yo cuando me hizo así, yo dije, ¿qué pasó? ¿Pasó algo a la familia mía, alguna cosa, sabes? Yo con la muchacha y me dijo, mataron a Andrés. ¿Andrés Escobar? Dije yo, sí, Andrés Escobar. Ahí fue duro, me quedé mudo, empecé a llorar, la muchacha me daba agua, me quería como alentar para salir. Y no podía creer lo que había pasado. Entonces me cogió y me bajó y encontré un poco de seguridad, de guardaespaldas. Entonces la cosa está mala. El narcotráfico no solo dominaba las calles, también influía en la economía, la política y, silenciosamente, en el deporte. Los grupos criminales encontraron en el fútbol una herramienta perfecta. Lavaban dinero, ganaban prestigio y construían influencia social a través de equipos, jugadores y títulos. Dentro de ese sistema, algunos jugadores se convirtieron en símbolos nacionales. No solo representaban talento, representaban esperanza en medio del caos. Detrás de cada partido existían amenazas, apuestas millonarias y consecuencias que nunca se decían en voz alta. Cada decisión dentro del campo tenía un peso que iba más allá del deporte. Un solo momento cambió todo. Un error involuntario que desató una cadena de decisiones irreversibles. No fue un fallo deportivo, fue el punto de quiebre de una historia mayor. Un solo momento cambió todo. Un error involuntario que desató una cadena de decisiones irreversibles. No fue un fallo deportivo, fue el punto de quiebre de una historia mayor. Y el momento mundial nos lleva a una situación que terminó siendo trágica. En Estados Unidos 94, Colombia llegaba con una enorme expectativa, quedó eliminada en primera ronda. Lamentablemente, un autogol provocó que su protagonista sea después asesinado. Ahí está el partido y ahí está el autogol de Andrés Escobar. A los 35 minutos. Luego a los 7 del segundo tiempo, porque así abría el marcador el seleccionado estadounidense, Andrés Escobar, un defensa impecable, un zaguero central de gran técnica, tuvo el infortunio de desviar un centro y batir su propia portería. Aquel encuentro lo perdió Colombia 2-1. Ernie Stewart sería el autor del segundo tanto del cuadro estadounidense. Pelota profunda, a la salida del arquero define Stewart. Pocos lo podían creer. 2-0 ganaba Estados Unidos.
la desazón del portero Óscar Córdoba. El descuento lo llegó a través de Adolfo El Tren Valencia. De todas formas, Colombia había sido una decepción y semana después, en su propia tierra, en su propio país, Andrés Escobar fue salvajemente asesinado por el pecado de haber cometido un autogol. Increíble. Para entender por qué esto pudo ocurrir, hay que mirar quién controlaba realmente el fútbol colombiano en ese momento. Ganas de dar bala con el gatillo caliente, pero él no era mesurado. Él tomaba las decisiones fuertes, sí, pero era un hombre muy tranquilo y educado. Pablo Escobar, ya uno lo hería, ni iba y lo visitaba a la casa cuando se podía, sí. Él estaba pendiente de uno. Si uno cometía un error, le hablaba como un amigo. Pablo Escobar, nosotros no lo traicionamos nunca en la vida por eso, porque era buen tipo, excelente ser humano Pablo Escobar. En las relaciones interpersonales, 1A. Se preocupaba por si a uno le mataban un bandido, un sicario, el día, Pope, vaya a comprar una casita a la mamá, ayúdelo, mire esto, usted cómo está, ¿sí me entiende? Durante los años 90, los grandes equipos no eran solo instituciones deportivas, eran activos estratégicos, inversiones indirectas del narcotráfico. Pablo Escobar, aunque ya no figuraba oficialmente, había financiado al Atlético Nacional durante años. Realmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por droga a Colombia, que traen muchas veces insumos o que traen los productos por los cuales se intercambia la droga, bien sea dinero. El país entero sabe que esos individuos están metidos en el tráfico de estupefacientes. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Después de esto fue hallado muerto en su auto. Otros capos respaldaban equipos rivales. El cartel de Cali apoyaba al América, mientras distintos grupos apostaban, lavaban dinero y compraban influencia a través del deporte. El fútbol se convirtió en un tablero de poder. Ganar un partido no era solo un triunfo deportivo, era una demostración de dominio. Perder significaba humillación y consecuencias. En ese sistema, los jugadores no solo representaban a un equipo, representaban intereses que no aceptaban errores. Cuando el poder económico y el miedo entran en símbolos nacionales, el deporte deja de ser un juego, y lo que ocurrió después ya no fue un accidente. Esta historia no habla solo de un jugador, habla de lo que sucede cuando el poder criminal se mezcla con símbolos nacionales, porque cuando el miedo gobierna, ningún escenario es seguro. Esto fue Archivo Negro.